Hola, Mari Carmen, buen día. Pues bueno, la clase pasada nos habíamos quedado, ya habíamos avanzado un poquito, ¿no? En cuanto a en cuanto a algunas situaciones, ¿no? Que de repente nos hacen regresar a la educación especial y hablábamos del por qué, ¿no? Entonces, déjame compartir mis, ya, Mili, listo. Espérame, tanto estoy buscando sus listas. Aquí. Y entonces, Mari Carmen, en lo que llegan tus demás compañeros, ahí hablábamos, ¿no? Nos quedamos justamente en la discapacidad intelectual que puede haber en un ser humano, que tiene que ver justamente con este déficit en las funciones intelectuales y déficit en el comportamiento adaptativo, ¿no? Y hablábamos, justamente, Karen, buen día. Voy a, voy a permitir un momento en lo que se incorpora Karen. Y hola, buenos días. hola, mi vida, buen día. Déjame ver, ¿dónde estamos? Y la del 30. Perfecto. Ok, y entonces nos quedábamos, ¿no? Justamente en la clase pasada en esto que lo habíamos visto un poquito, cuando generalmente hablamos de una discapacidad intelectual, cuando eh, la persona tiene ciertas limitaciones para el razonamiento, por ejemplo, o la resolución de problemas matemáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando las sumas empezamos a ver que no están, que el alumno, ¿no? En este caso no está aprendiendo a sumar, a restar, que le cuesta la resolución de un problema sencillo, un problema práctico de la vida diaria, cuando obviamente es muy evidente el problema de aprendizaje en cuanto a la lectura, en cuanto al habla, en cuanto vuelvo a repetir a las matemáticas, sobre todo las matemáticas se vuelven muy evidentes en la resolución de problemas sencillos. Y también teníamos por ahí el comportamiento adaptativo, ¿no? Que se va a manifestar como esta incapacidad para alcanzar ciertos estándares del desarrollo que tienen que ver con cómo se desenvuelve en la sociedad, lo que se espera del alumno, lo que se espera en este caso ustedes, del paciente, en una situación completamente autónoma y personal, ¿no? Cómo reacciona a la vida diaria, al contexto, a esta responsabilidad social en diversas situaciones, cómo reacciona. Y ahí podemos nosotros darnos cuenta que a lo mejor el individuo, ¿no? El alumno tiene algún problema justamente de adaptación y hay que resolver, bueno, ¿por qué? Tiene un aprendizaje, tiene una discapacidad, nació con ella, se tornó posteriormente después de un acontecimiento importante para él, habría que resolverlo y ver de qué forma se desencadena esta capacidad intelectual que presente, en este caso, el alumno, ¿no? Y luego tenemos un retraso global o un desarrollo, o perdón, un retraso global del desarrollo, le vamos a llamar RGD, retraso global del desarrollo. ¿Esto qué tiene que ver? Pues bueno, primero se tiene, acuérdense que siempre se diagnostica. Nosotros sí lo podemos ver, lo podemos observar, pero tenemos que mandarlo con un especialista, que ahí es donde ustedes entran, psicólogos, donde los mandamos por un diagnóstico provisional, ¿no? En el caso del retraso global del desarrollo se va a aplicar en menores de 5 años, cuando la severidad clínica no puede evaluarse de forma fiable en dos o más áreas del desarrollo. ¿Ok? Ya hay diagnósticos antes de los 5 años. Bueno, en este caso, este diagnóstico provisional se hace a partir desde los 5 años, ¿vale? Administración. Ok, perdón. Y entonces, siempre hay que estar con esta reevaluación continua, ¿no? A diferencia de la discapacidad intelectual, pues este diagnóstico requiere un cierto seguimiento. Siempre damos este seguimiento, ya que el pronóstico puede variar desde la recuperación funcional hasta la confirmación de una discapacidad permanente. Es decir, nosotros cuando hacemos ciertas actividades, por ejemplo, aquí vemos a un pequeñito apilando bloques, es un paso temprano en el desarrollo psicomotriz, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo incluso también matemático.
Vemos si el niño puede, y hay una serie de actividades que ahorita ustedes van a realizar y ahorita vamos a presentar, qué tipo de actividades permean directamente en el infante, ¿no? Desde el gateo, el balbuceo, el apilar bloques, el apilar, por ahí algunos juguetes, el hecho de empezar a seleccionar por tamaños, por formas, por colores, ¿no? Hacemos este tipo de diagnóstico que lo aplicamos para ver si realmente qué tan dañado está el infante, ¿no? Y de qué forma puedo dar esta reevaluación continua para ver qué está permeando, en qué áreas puedo ayudar, qué es lo que le está dañando latentemente, ¿no? Y entonces, este es el primer diagnóstico que vamos a hacer, el RGD. Y a partir de eso tenemos el desarrollo, el retraso de desarrollo global y la discapacidad intelectual. Aquí vamos a empezar ya, digamos, eh, ya con ejemplificaciones de lo que pasa en esta situación. Tenemos un desarrollo global, es un cuadrito para acá. Edad menores de 5 años, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza? A menudo es transitorio con intervención oportuna. Muchas veces el infante, como parece ser que se detiene en esta progresión cognitiva, en esta progresión del aprendizaje continuo, pero si intervenimos generalmente ya cuando están en el preescolar es cuando lo hacemos notorio, se hace más notorio y nuestras maestras del preescolar nos dan la indicación justamente de poder realizar ciertos estudios que me permitan a mí saber si este problema de aprendizaje es un problema transitorio y que a partir de esta intervención oportuna nosotros podemos ayudar, o bien si es un retraso que probablemente si seguimos monitoreando y que aunque estemos de forma oportuna no podemos quitarla, ¿no? No podemos aislar este retraso y que a lo mejor va a tener que estar conviviendo con él por mucho tiempo. ¿Cuál es el alcance? Pues es multidisciplinar. Tiene que ver con el aprendizaje motor, ¿no? Desde sus movimientos, con el lenguaje y en la práctica social. Podemos ver que a lo mejor el alumno de 5 años, no digo alumno porque bueno, pongamos lo que está en el preescolar y entonces tiene por ahí un daño motor. Es decir, cuando yo le digo, oh, esta es la derecha, muévete a la derecha, se mueve a la izquierda, cuando no coordina, cuando de repente lo pongo a recortar y resulta que no puede recortar o no puede hacer bolitas con las manos. Ese es un alcance motor. En cuanto al lenguaje, no sé si ustedes han notado que a veces muchos de nuestros alumnos no pueden pronunciar la R y a ver, pronuncia la R. Es transitorio y a lo mejor con una serie de actividades, cuando le ponemos el palito arriba de la lengua y a ver, repite R. A partir de esta intervención, el lenguaje mejora o vemos que aunque le pongamos el palito, aunque le hagamos estas intervenciones oportunas, el lenguaje sigue mermado considerablemente y en el aspecto social. Generalmente se dice que en el aspecto social, cuando un alumno, generalmente, ojo, nosotros no podemos detectar así de lo que veo, tenemos que hacer un diagnóstico oportuno de las situaciones que están pasando. ¿Por qué? Porque en el aspecto social generalmente no es una regla. Cuando el alumno se aísla, cuando el alumno no tiene interacción social, probablemente tendremos ahí un aspecto autista. Habría que determinar el grado del autismo, ¿no? ¿En qué grado de autista está? O solamente tiene un retraso social porque es introvertido y que no tiene que ver para nada con ningún tipo de desarrollo global del que estamos mencionando. Entonces, por eso aquí decimos que cuando hay un retraso de desarrollo global, podemos decir, no podemos decir que ya tiene un desarrollo, perdón, un retraso de desarrollo global permanente o que ya tiene un tipo este, de que necesita o que tiene una necesidad educativa especial. Todavía no lo sabemos porque si hacemos esta intervención en cuanto al aprendizaje motor, en cuanto al lenguaje y empezamos a em, incluirlo en otras actividades sociales y el infante ya empieza a ver ciertos cambios, empieza a ver ciertos avances, entonces solamente podemos decir que fue un retraso transitorio.
que no tuvo consecuencias y que se trató de forma oportuna y entonces empieza el alumno a desarrollarse de forma integral. El diagnóstico pues tiene que basar, el diagnóstico se basa justamente en estas características del propio desarrollo del infante. Por eso es importante que también revisemos las etapas del infante. Sí, Mari Carmen, levantaste tu mano, mi vida. Adelante. Sí, muchas gracias. Es que usted habla del diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Sí, Porque para ello, sí, tranquila, no, hablamos justamente de esto porque posteriormente en tus demás cuatrimestres, en este cuatrimestre, te van a enseñar a diagnosticar, ¿ok? Ahorita estamos entrando directamente, hay muchos diagnósticos, hay muchas, es como una, ¿no? Esta tipo de encuesta que te hacen y el niño hace esto y el niño hace el otro y hay muchísimos, ok, pero encuestas en esta que materia no, en esta no. materia solamente vamos a ver las discapacidades, Es ¿no? correcto, ¿no? Las necesidades, hacia dónde se orienta la educación especial, ¿ok? Exacto, la educación es, ok, Sí, sí, en muchas algún gracias. momento sí te podré dar a lo mejor, mira, este es un tipo de estudio que se le hace a los niños para saber si de cierta forma tienen autismo, pero también se va a determinar a qué nivel de autismo, no solo Mari Carmen, con estas encuestas que nosotros realizamos, sino también se refiere al psicólogo clínico quién es que se encarga de mandar una serie de tomografías, de radiografías, para ver el daño que tiene en cerebral que el infante presenta. Entonces, no podemos a partir también de una encuesta decir, ah, sí, ya mira, podemos medio diagnosticarlo y lo mandamos a hacer un estudio más especializado de ser necesario, ¿ok? Sí, Y por eso de hecho, hace ajá, un ratito dijo, se envía con el especialista. ¿Qué ujú, especialista es? psicólogo clínico. Y O sea, en su nosotros, defecto, es correcto, Mari Carmen, esto ya lo estarás viendo como en tu, no me acuerdo si di segundo o cuarto, donde ya les decía yo, mira, esta es la parte del cerebro, esta parte del cerebro sirve para esto, esta sirve para el otro. Cuando mandas a hacer, por ejemplo, una radiografía contrastada del cerebro, se va a iluminar de color azul, de color rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya te lo irán determinando tus demás materias, tus demás clases, ¿ok? Y además, ¿no? También se tienen que apoyar del neurólogo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el infante resulta que se cayó? ¿O qué pasa, o qué resulta si el infante de repente nació por parto natural y entonces tuvo por ahí alguna lesión a la hora de salir en el cerebro? ¿Qué está pasando, no? Entonces, sí va acompañado este diagnóstico el psicólogo, por eso es psicólogo clínico, no es un psicólogo. El psicólogo clínico ya tiene esta especialidad justamente neuronal y de ver además y de poder diagnosticar a partir de otros factores, ¿ok? Entonces, sí, en eso está, en eso radica la especialización de psicólogo clínico y psicólogo nada más, ¿ok? Y entonces a ustedes les va a tocar el diagnóstico oportuno, es decir, yo soy la docente. Y entonces yo tengo un pequeñito de 5 años que muestra una disociación social importante. A mí me preocupa, entonces le digo a mamá o a papá, al padre de familia, que por favor me ayuden a diagnosticar a este pequeñito. Entonces, de entrada van a ir con el psicólogo. El psicólogo los va a referir, si es necesario, al psicólogo clínico. Y el psicólogo clínico, a su vez, se va a apoyar del neurólogo en dado caso que ya esta disociación social sea muy grave. ¿Ok? Cuando no permita la entrada definitivamente ni del docente a su vida, ni de sus compañeritos, ¿no? Una disociación importante, o bien, o nada más fue transitorio, ¿no? Donde a lo mejor el alumno apenas está socializando, nunca sale de casa, no tiene primitos y entonces le espanta esta nueva etapa de socialización. Acuérdense, después de la familia, el segundo lugar donde el alumno aprende a socializar es en la escuela. Es su segunda forma de socialización y entonces muchas veces nada más es el miedo, es el que no conozco a nadie, es el que estoy muy apegado a mamá o a papá y nada más y lo podemos ir trabajando con diferentes técnicas o estrategias psicopedagógicas que nos permiten a nosotros como docentes el poder hacer esta inclusión, ¿no? De la que tanto se habla en la nueva escuela mexicana. O bien, ya hice mis técnicas,
ya implementé diferentes estrategias y el alumno sigue con esta disociación social. Bueno, ahora sí se empieza a referir y vamos como escalonando. ¿Ok? Y hay muchos también especialistas, Mari Carmen, Karen, que se darán cuenta que lo tratan desde diferentes perspectivas. Y entonces hay médicos que te preguntan desde que estaba en el vientre, ¿no? El infante, bueno, ¿qué pasó en el vientre? Lloró, fumó, tomó, tuvo una situación emocional fuerte para ver qué desencadenó, cómo fue el parto, cesárea o fue parto natural. Y a partir de ello, entonces, ¿qué? Y empiezan ellos ya a estudiar esta parte de por qué el infante tiene esta carencia social de desarrollo, no esta empatía hacia los demás. Y empezamos a ver, fíjate, Mari Carmen, muy interesante lo que me mencionas y mencionamos, porque muchas veces al padre de familia como que dice, bueno, pues no le habla a nadie, está bien, o ya le hablará en algún momento. Pues mira, no coordina, yo tampoco sé bailar, yo tengo dos pies izquierdos. Ya coordinará después, o es genéticamente, ¿no? O sí, le cuesta mucho la R, pero yo también me costaba mucho, ya después tuve que aprender a decirla y por favor, siempre no tiene problemas con la repetición de la R, porque anteriormente no le prestábamos atención a este tipo de cosas, ¿no? Anteriormente la educación era sobre una misma línea donde tendrá que aprender, si no aprenden primero en segundo y si no iban a en quinto sin saber todavía aprender a multiplicar, a sumar. Y entonces lo veíamos como algo relativamente normal, ¿no? Y los dejábamos así, entonces crecieron con serias complicaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el caso de este chico que fue muy sonado, que le habla a su mamá por teléfono, desde la cárcel y hacen en Facebook, ¿no? Circuló esta llamada donde él asesinaba, ¿no? Era un asesino serial de chicas y le decía, él nada más sentía eh, culpa por sus perros, que tenía unos perros ahí en la azotea. Le decía, no, ma, nada más te encargo a mis perros, yo ya aquí quedé, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar ese audio, ¿no? ¿Tú, Karen? Sí, yo sí lo llegué a escuchar. A ver, déjame ver si lo encuentro para que entendamos de qué hablamos y ustedes, psicólogas, empiecen a adentrarse a casos reales. Ojo, una cosa es la teoría, pero muchas veces dista mucho la teoría de la realidad y cómo le empalmamos, ¿no? A ver, espérenme tantito. Yo he visto muchos casos de inserta de esta mujer, niña de Rivero, pero ese caso que dice usted, creo que alguien comentó, en algún lugar escuché, pero yo no he escuchado el audio. A ver, permítame, la estoy buscando. Ahí está, permítame, se las, ay, ¿dónde estamos? Comparto, ¿no? Que a mí de repente, pues llama mucho la atención. Sí, miren, aquí está. Este es el audio, escuchamos. Ay, no, no se escucha, ¿verdad? No, es que no lo compartí desde el audio. A ver, espérenme. Y compartir sonido. Bueno, ¿qué Bueno. onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hijo? Pues, no, yo no importo. Oye, mis mascotas. Ahí está, nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? Ay, no, yo ya... Mira, mis tres opciones son estas. Ajá, Escúchalas, sí, pero no sientas gacho. ajá. Hay de tres sopas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, ¿va? Ay, hijo. Es lo que hay. Ujú. O sea, no, lo acepto, o sea, fue lo que le dije, fue lo que le dije al detective cuando me entregué. Le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien. Si mis mascotas están chidas, de mí que sea lo que sea. Pero tenía la duda de que fue de, como ya no te he visto, no sé si te enseñaron la grabación y todo, o sea, todo lo que dije pues sí es neta. O sea, no, ¿para qué te miento? O sea, ¿para qué te choreo? O sea, si yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero... Pero no estás golpeado nada. ¿Golpeado? No, y si me golpean, no te preocupes, no pasa nada.
Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada. No, hijo, no me digas sigue eso, no con me tu digas. vida. Mira, es lo que puede pasar aquí. Es lo que me puede pasar aquí. Y lo acepto. ¿Estás en una celda, estás con todo o estás solo? Ahorita por el proceso estoy solo, pero pues es tarde que temprano que me van a mandar donde están todos y ahí sí voy a saber lo que es bueno. Pero no importa, no, tú no te preocupes, tú sigue con tu vida. O sea, lo acepto, o sea, Échale ganas, hijo. tampoco te voy a decir que me arrepiento, no. Échale ganas. Nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes. No quiero que vengas a verme seguido, o sea, ya... Mira, me la van a dejar caer bonita. Ahorita nada más me están sentenciando por lo de Jessica, pero pues, ya me están investigando las 5 anteriores, entonces... No, ya de aquí ya no salgo, en ataúd nada más. Entonces... Tú tranquilo, tú tranquilo. No, yo estoy relax. Ya te dije que yo acepto lo que sea que me pase, ¿no? Entonces, te Esa, cuidas. hijo, te quiero mucho, yo también te quiero mucho, mucho. Chale, hijo, tú me haces sentir más, a todo es que me quieres. Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre, y lo he dicho. A mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, es mi hijo, y te voy a querer siempre, siempre. Escúchalo, siempre. Y entonces, ay, creo que no le pausé, espérame tantito. Ok. Fíjense nada más, ¿no? Desde muchas perspectivas, cómo empezamos nosotros ya a determinar esta disociación social que la termina reemplazando por sus perros. Sí veo que ni siquiera, oye mamá, ¿cómo estás? No, ¿cómo están mis perros? Entonces, en este sentido, permítame tantito. Ok. Trabajo en ello. ¿Cómo están sus perros? Pero también al final le dice, chale, me hace sentir mal. O sea, porque la mamá le dice, te amo, hijo, siempre te he amado. Ve, tú me haces sentir mal. O sea, a mí no me afecta lo que yo hice, es más, no siento ni culpa, no me preocupo, pero Ujú. tú me haces sentir mal. Wow, me impresionó eso. Sí, entonces, por eso quería que lo escucháramos, ahorita que estamos viendo justamente esta parte de la disociación social, hay grados, ¿no? Quiero que lo puedan interpretar. De aquí de entrada hay muchos factores que yo puedo revisar, que yo puedo analizar y que ustedes ahorita en su primer cuatrimestre, perdón, en su cuatrimestre, ¿no? Con todo lo que han aprendido, con todo lo que han, Octavo, mis, octavo. perdón, octavo, con todo lo que han visto y lo que han podido desarrollar, es importante que puedan analizar, ya tienen un cierto aprendizaje que les permite ahorita como como Mari Carmen y igual Karen, no sé si tú tengas por ahí una opinión que te genere esto, tú ya lo habías visto, tú ya lo habías escuchado, de todo el aprendizaje, ya me permiten detectar muchísimas cosas que están ahí en el individuo. Uno, disociación social. Dos, narcisismo que puedo identificar a partir de tú me haces sentir mal, tú porque siempre me haces sentir mal a mí. Ni siquiera se preocupa el qué le hago sentir por haber matado a papá, por qué maté a papá, por qué maté a la novia, a la hermana de tu novio. Más aparte las 5, habría que desenmarañar toda esta situación y decir, bueno, ¿por qué estás asesinando a mujeres? Habría que ver a qué tipo de mujeres, qué edades y cuál es el perfil de las mujeres, que él está, asesinando, o sea, en qué encuadre están, ¿no? Están todas en qué base, si son jóvenes, si son, adultas, qué tipo de mujeres está asesinando. Sí, Mari Carmen. Decía, sí, comentaba que era la hermana de la actual pareja de su mamá. Sí, sí, su hermana y Porque su papá. mató al papá Ujú, de él, ¿no? Pero mató a ujú. la hermana de la pareja actual de la mamá. Como por qué matar a la hermana y no a la pareja de la mamá. O sea, tiene un tema con las Exacto. mujeres. Pero ojo, ajá, exacto, porque antes mató a 5 más y todavía faltan las 5 primeras. Entonces, habría que ver el perfil. Nosotros también podemos empezar a hacer perfiladores, empezar a ver el perfil de la mamá, porque hay muchos casos interesantes, justamente que rondan, ¿no? En este caso, en este y en muchos casos. Permítanme.
IA. Entonces, hay muchas cosas que permean y ustedes ya deben de empezar a identificar. Identificarlo a partir justamente de esto que ya estamos hablando, notamos narcisismo, notamos conducta una situación disasocial que la mamá junto con el grupo de docentes debió haber notado desde la infancia. Esto se nota a partir de los 4, 5 años que los ingresamos a preescolar y ahí sí vemos cómo es su capacidad de desarrollo social. Habría que ver en qué medida, porque vuelvo a repetir, hay niños autistas que les cuesta mucho relacionarse, pero que son sumamente inteligentes y por eso lo notamos, porque ellos desarrollan otro tipo de capacidades intelectuales, son más inteligentes que el promedio, que la media, los niños autistas. Habría que ver en qué nivel y cómo podemos nosotros ayudar a potencializar eso. Y que si bien es cierto, siempre van a tener una disociación social, pues también podemos hablar justamente de bueno, sí tengo una disociación social, pero al final del día termino trabajando en equipo, sé trabajar en equipo, ¿no? No vamos a ser amigos y entonces, podemos, podemos entonces trabajar con este alumno que a lo mejor sí tiene un cierto acercamiento y que si seguimos trabajando bajo un tratamiento clínico psicológico, podemos ver estos avances sociales, que si no quería el niño que le hiciéramos la fiesta en el kinder o en la primaria, si trabajamos con ellos, a lo mejor ya acepta el pequeño pastelito. O ya acepta el ir a un parque y si le habla a la niña ya no estoy tan a la defensiva, ¿no? Entonces, habría también que ver justamente esta parte, ¿no? Mari Carmen, Karen, ¿qué opinión, Karen, te deja a partir de estos 8 cuatrimestres que ya estuviste trabajando en psicología clínica? ¿Qué opinión te genera esta persona? Pues para empezar, bueno, lo que a mí me sorprendió de la llamada es su falta de empatía, de remordimiento, que no siente ni un poco de su frialdad. En algunas partes de la llamada se ve como una actitud fría, poco emocional ante pues sí, ante la situación tan grave que pasa. Eh, pues digo, no se podría hacer un diagnóstico a través de eso, de una llamada, no sé, bueno, al menos yo siento, no se podría hacer. Se tendría que, pues sí que eso requiere una evaluación ya más profunda. No sé, cómo. Sí, si bien es cierto, en una llamada no podemos hacer un análisis completo, pero sí nos abre un poquito el panorama de hacia dónde habría que investigar. Sí, Mari Carmen, adelante, sí levantaste tu mano, ¿no, Mari Carmen? Es que tienes silenciado tu micrófono, mi vida. Ay, no podía quitarlo, ya está. Sí, no, Sí, yo sí, decía sí. como, si bien es cierto que tienes razón, Karen, tendríamos que hacer todo un estudio, pero sí vemos rasgos, ¿no? Es un psicópata. O sea, simplemente, y aparte es manipulador, controlador, es narcisista. O sea, tiene muchos rasgos de los cuales nosotros a través de esa llamada podemos detectarlo, ¿no? Esa frialdad, el decir tú me haces sentir mal a mí cuando él asesinó. ¿Cómo debe sentirse esa madre? Y esa madre que dice, no me importa lo que hayas hecho, yo siempre te voy a amar. O sea, imagínense la aprobación que ese niño debió haber tenido desde la infancia. Mataste un animalito, no te preocupes, ¿no? O sea, debió haber ido creciendo, ¿no? Porque no se hizo nada más así. Y como usted nos comenta, esa disociación social debió haberse notado desde el preescolar, pero hay niños a los que ni siquiera los mandan al preescolar, ¿no? Y entran a la primaria y es un choque porque no llevan esa capacidad de asociación con sus compañeros, de convivencia, yo me maravillé cuando vimos en el primero o segundo cuatrimestre que vimos cómo se conforma el cerebro y qué es lo primero que se conforma y qué tan importante es que los niños gateen y cómo se forma la última estructura de la espina
se me fue ahorita el nombre, permítame, de la columna vertebral, y cómo es posible que nosotros a través del gateo terminemos de formar nuestra estructura física, ¿no? Y que es tan importante para la médula, para el cerebro. O sea, es una cosa maravillosa y que a veces los papás nos brincamos esos procesos naturales a través de la andadera o que los traen todo el tiempo en la carriola y que no se ensucie y que, en fin, cuando todo eso es sumamente importante para el desarrollo del infante. Fíjate que Entonces, sí, Mari Carmen, y de hecho ya lo debieron haber visto lo que yo te decía, ¿no? Eric Erickson, hay una tabla que te lo maneja de los 0 a los 5 meses, ¿no? De los 5 meses al año, revisen esa tablita, ya la debieron haber visto, donde vemos justamente qué debe de hacer el infante, en qué momento, y no nada más él, hay muchos autores que lo manejan, cómo es el desarrollo del infante, del adolescente y posteriormente del adulto, y también en la vejez, cuáles son las características propias de cada uno. Y lo que dices, no solo que la mamá le haya permitido ese comportamiento, probablemente ni siquiera estuvo con él. Habría que estudiar el caso del papá, si era una persona violenta, si los golpeaba, si la mamá permitía toda esta situación y cómo desencadena. No es el único. Ya vimos también el caso del llamado alias Mocha Orejas, donde decía que papá los golpeaba y mamá lo permitía y cuando mamá se va, eran 4 hermanos o 5, cuando mamá se va, solamente se lleva 2 y deja a 2. Imagínate eso, el impacto tan importante del no tener un sentido de pertenencia que ocasiona en estos hermanos Arismendi. Y vemos posteriormente el desarrollo, esta necesidad de poder. Él ya no lo hacía por dinero, él lo hacía de yo puedo sin mamá, ¿no? Y obviamente esta carencia emocional, cómo permea justamente y desencadena una situación social mucho más grave de lo que podría suceder. Hay niños abandonados en todo el mundo, pero ¿cómo podemos trabajar con este abandono? Con este abandono y cómo lo potenciamos, ¿no? Les quiero, yo compartir una situación de índole muy personal, Mari Carmen, muy personal, Karen. Yo vengo de un abandono materno. A mí mi mamá me abandona a los 11 años de edad, nos deja con papá, a mi hermana y a mí, mi hermana de 12 años, yo de 11 años, una situación por ahí, una situación rara, ¿no? Entonces, donde nosotras nos quedamos con papá. Papá es una persona, obrero, es un obrero que no terminó ni la primaria, solamente alcanzó a saber leer y escribir, viene del campo donde, pues bueno, ¿qué hago con 2 niñas? Son mujeres, yo no tengo estudios, soy un obrero, trato de salir adelante, ¿no? Pero yo observaba lo que pasaba a mi alrededor y yo decía, yo no quiero terminar en una situación así. Entonces, eso a mí me sirvió para dar el empuje y decir, yo quiero estudiar, yo voy a estudiar, yo voy a terminar. Obviamente vienes con una carencia emocional muy importante, que lo que es el abandono de una madre para un infante es, bueno, en este caso un infante pasando a la adolescencia, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Lo que te decía, ¿cómo lo potenciamos? En mi caso lo potencié hacia el estudio, hacia el trabajo, y bueno, al final del día resultó algo muy bueno, ¿no? Porque puedes vivir con estas carencias emocionales, aprendiendo a quererte y aprendiendo a soltar, ¿no? Y sin ningún tipo a lo mejor de especialistas. Y hay muchos infantes que lo toman muy mal y más allá de crecer, ¿no? Tratando de mermar estas carencias emocionales, lo contraponen contrariamente a lo que pasa. Y entonces es cuando vemos este tipo de asesinos seriales, este tipo de yo quiero llamar la atención. ¿Cuántos jóvenes no vemos, sobre todo en Estados Unidos, que se desencadenó de repente una ola de jóvenes matando a jóvenes, ¿no? Y entrando con sus armas a las high school, ¿no? Y detonando a lo que se moviera. Entonces, fíjate, ¿cómo vamos a potencializar nosotros en el infante esta falta de desinterés emocional por parte del padre, por parte de la madre? Si se dan cuenta, si analizamos la historia, y eso se les va a quedar, lo vamos a trabajar la siguiente clase, no se les va a quedar el taller, lo vamos a trabajar en la siguiente clase, cómo desencadena en cada uno de los asesinos el abandono, porque la mayoría, el 80% puedo asegurar y afirmar que viene de un abandono familiar, que merma directamente en la acción social del individuo. Sí, Mari Carmen. uno, se dio cuenta que se le hizo una flema en la garganta.
Sí, definitivamente, Ok, porque todavía es cuesta, comunicación, todavía, claro, comunicación. cuesta mucho, Hay que sacarlo cuesta mucho, ¿no? y agradecemos la confianza. Y dos, a veces, el abandono acompañado es más doloroso que el abandono físico. Ujú. No sé si me di a entender. Es Es decir, continuo, hay personas que se sienten como un mueble en la casa a pesar de que tengas papá y mamá. sí, sí, Ese abandono eh, duele y afecta y permea más en el infante, en el adolescente, que si en verdad su madre o su padre los hubiera abandonado. sí, Ahora, es habría cierto que lo que usted determinar, dice. sí. Ujú. ¿Qué potencia el que tú decidas o hacer las cosas bien o irte por tus instintos, ¿no? ¿O qué hace que tú, que pudiste haber sido un niño bien, como usted, que soltó, que aprendió a quererse y que aprendió a sobrevivir o más bien a vivir con ello, pero que decidió irse por el lado correcto, a una persona que lo potenciaron para ser o hacerse, y ahí viene el dilema, ¿no? ¿Se hacen o son? Entonces, yo pienso que probablemente nacen, pero las circunstancias sociales de su núcleo familiar hacen que todavía se potencien más. Yo estaba viendo en este individuo, sí, esa frialdad así con la que habla, así como mofándose, como todavía haciéndole daño a la madre, diciéndole como generándole culpa. Ya estoy aquí, me van a matar o me voy a suicidar o el suicida ni lo avisa, lo hace, ¿no? No avisa, porque el que está avisando está pidiendo auxilio, está diciéndole, ayúdame porque me voy a matar, ¿no? Me van a Claro, matar aquí, ahorita estoy solo, pero me voy a ir ¿cómo le llaman allá? A población, y entonces me van a matar o me voy a suicidar. Creo yo que esa forma de control, ¿no? No solamente es en el narcisista, sino en el psicópata. Entonces, sí, que yo creo que todo esto nos va a servir, está increíble, agradezco mucho su comentario personal, Miss, porque nos hace ver que existe una posibilidad a pesar de que todo se contraponga o que todo esté negativo. Ya poco a poco iremos contando nuestros aspectos personales. Mis compañeros lo saben porque a través de estos cuatrimestres hemos podido participar y comentar nuestras formas de vida y nuestras formas de aprendizaje y ahora la forma en cómo nos desarrollamos como individuos adultos. Entonces, gracias, Miss. claro, no, con gusto, efectivamente, no te creas, es la única clase en la que, y he llevado varios cuatrimestres justamente en psicología clínica, es la única clase en la que me atrevo, ¿no? Porque ustedes ya van en octavo, ya entienden un poquito la situación y entonces, no, o sea, yo no podía hablar de ello sin llorar hasta que salí de la universidad. Yo pude hablarlo sin llorar, sin que se me hiciera el nudo en la garganta, fíjate nada más hasta la universidad, porque definitivamente nunca tuve este acompañamiento psicológico que me permitiera sanar. Yo tuve que descubrir cómo sanar, cómo encontrarme a través de los libros, a través del estudio, y de repente me metía y me clavaba y decía, ah, mira, ¿no? Y entonces empezaba a ver los test, estos test de comportamiento, estos test donde, ¿por qué la mamá, por qué el papá? Y cómo influye directamente en el individuo. Entonces, sí, habría que ver, y lo que decía Mari Carmen, ¿en qué momento o sea, hablábamos del narcisismo, sí, ¿en qué momento puedo determinarlo con que solamente es un narcisista o en qué momento este narcisista ya se convirtió en un problema social? Siempre es en un problema social donde se convirtió en el psicópata, en el asesino. ¿Ok? Entonces habría también que aprender a determinar eso y a partir de eso, chicas, les voy a pedir una tarea para participar en la siguiente clase. ¿Cuál es la tarea? Tú vas a investigar el caso que más te haya llamado la atención en cuanto a los asesinos seriales. Puedes hablar de la Mataviejitas, por ejemplo, qué otros asesinos serial, que hubo aquí en Atizapán, ¿no? Recientemente, el de Atizapán, el que tú, por ejemplo, ahorita el caso que hablábamos de los Arismendi, del Mocha Orejas, el caso que quieras, tómalo, necesito que lo investigues y que me hagas a partir de este conocimiento que tú previamente ya tienes, con lo que hemos estado trabajando, ya lo vamos a hacer, digamos,
literal, ya vamos ya con la práctica, por así decirlo, y que tú me vas a decir, ¿tú crees, no? Y me vas a hacer un análisis completo, ¿tú crees que este infante haya tenido un retraso del desarrollo global permanente, transitorio? ¿Cuáles son este material ustedes ya lo tienen para que igual lo puedan revisar, ¿ok? O tiene una discapacidad intelectual diagnosticada, solamente tuvo por ahí una situación cognitiva en el aprendizaje del desarrollo, requiere pruebas psicométricas estandarizadas, escalas y si es así, me vas a investigar, ¿no? Estos estudios psicométricos que tú le podrías hacer a este asesino serial. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Y lo comentamos la siguiente clase. A mí me parece muy interesante poner ya en la práctica, ya poner en la práctica todas tus capacidades teóricas, porque déjenme les digo una cosa, queridas psicólogas, no aprendemos, porque me dicen, ¿cómo vamos a salir de la licenciatura? Pues sin saber nada. ¿Dónde lo van a aprender? En la práctica. Es la realidad. ¿Para qué te voy a mentir? No vas a saber haciendo, no, estudios, no vas a saber sabiendo, no vas a salir sabiendo hacer una interpretación de una radiografía X de el cerebro. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Necesitamos de la práctica, porque cada caso es diferente. Una cosa son las imágenes que podemos revisar en nuestros libros de psicología clínica y otra cosa es la realidad. Bueno, ¿por qué aquí no se le coloreó toda la parte derecha del lóbulo frontal? Ah, porque es un caso a lo mejor diferente a los que nos manejan. En esencia, esta es la teoría, pero sabemos que se van desarrollando y los contextos son completamente diferentes dependiendo cada paciente. No, entonces, vamos a entrarle un poquito ya a la práctica, vamos a aventurarnos a hacerlo y a partir de eso, por eso les pido esta actividad. Entonces, si Karen también te queda claro mi vida, lo que tenemos que hacer, vamos a hacer así un análisis de lo que yo sé, de lo que yo conozco. Si por ahí no se preocupen, vamos a aventurarnos, vamos a hacerlo, echando a perder se aprende y qué mejor que en el aula para poder nosotros también dar nuestros puntos de vista y ayudar también al crecimiento educativo de cada uno de ustedes. ¿Les parece? Sí, Karen, sí, Mari Carmen, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Mm? ¿Tú, Karen? No, está bien. Sí, sí. Perfecto, elijan al asesino serial, les dijera de su gusto, quién va a tener gusto, pero eso nos dedicamos, ¿no? Ustedes probablemente posteriormente puede que trabajen en un reclusorio, puede que trabajen en lugares infinitos donde sí se requiere hacer este estudio general. Entonces, si ya no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, súper rápido se nos fue la clase. Este, si no tiene ninguna duda, ninguna pregunta, me despido. Cualquier cosa, quedo muy a la orden en cualquier situación. Sí dijimos que íbamos a hacer un grupo de WhatsApp, ¿se acuerdan? ¿Y no lo hicieron? Bueno, vuelvo a dejar aquí mi número, porfa, para que me ayuden. Porque hoy estaba buscando su grupo de por qué no se han conectado, si estoy en la sala correcta, les cambiaron por ahí el ID de la clase, y yo decía, ¿qué hago? Hasta mandé mensajito, entonces me gustaría que me ayudaran a hacerlo con el nombre justamente de la materia, que es Educación Especial y Adelante Psicología Clínica, para que cualquier cosa, ahí nos mandemos un mensajito así de rápido, ¿vale? Les dejo ahí mi número, porfa, quien guste hacer el grupo de WhatsApp. Miren, ahorita nada más somos tres, ya posteriormente si alguien se agrega, ya. Se supone que inscritos están están tres, ¿no? No se ha presentado Jiménez Hernández José de Jesús, Es, Jo- José es profesor de Derecho, entonces creo que este cuatrimestre no va a poder entrar a las clases. Eso, el cuatrimestre pasado entraba a una, ahorita nos dijo que de plano no tiene cubierto, pero me imagino que va a ir viendo las clases posteriores y entregar Sería sus proyectos. increíble que pudieras estar en la siguiente clase, José Jesús. Seguramente como abogado tienes mil experiencias que avalan estos comportamientos de los que estamos hablando y que podemos posteriormente, a partir de tu experiencia, nos pudieras compartir un poquito. Si no, no te preocupes, no pasa nada. Ojalá y sigas el hilo de hacia dónde quiero llegar, ¿no? En la clase. Y y pues bueno, entonces, mientras hacemos el grupo con nosotras tres, para que sea más, más, pues de forma más rápida, ¿no? El poder comunicar.
Entonces, se queda eso de tarea, ya nada más lo venimos a comentar la siguiente clase y vamos haciendo deducciones o correcciones que haya que hacer. ¿Vale? Lo puedes presentar así nada más hablado, puedes incluso pasarnos el video, así como yo lo hice ahorita, ¿no? Y de qué opinan de esta persona, ¿no? O un video corto donde nos puedas mostrar un poquito el panorama de lo que estás tú, de lo que estás analizando, porfa, y ya lo vemos la siguiente clase, ¿les parece? Sin más por el momento me despido, que tengan un excelente fin de semana. Sí, muchas Cuídense, gracias. con gusto, Hasta hasta luego. luego. Bendiciones. Bye.